Al llegar a casa, escuché a mi nuera pronunciar las palabras que partirían mi vida en dos, como un rayo fulminando un árbol viejo en medio de un cielo despejado. Sí, ya corté los frenos. Nos vemos mañana en su funeral. Me quedé petrificada en el pasillo de mi propia casa, esa casa en la colonia del Valle que mis padres construyeron y que yo había cuidado con tanto esmero. Tenía la mano todavía apoyada en la perilla de la puerta que acababa de abrir silenciosamente, rogando que el rechinido de las bisagras no me delatara. Había regresado 2 horas antes de mi consulta médica, porque el doctor Suárez tuvo una emergencia y canceló la cita de último minuto. Verónica, mi nuera, no me escuchó entrar. Estaba en la sala dándome la espalda, paseándose con esa elegancia arrogante que siempre la caracterizaba, sosteniendo el teléfono con una mano y una copa de vino en la otra a las 3 de la tarde. Su voz. Dios mío, su voz. No era el tono dulce y empalagoso que usaba frente a mi hijo Carlos. Era una voz fría, metálica, calculadora, la voz de alguien que discute el precio de 1 kilo de carne, no la vida de un ser humano. Javier, mi amor, relájate, decía ella, soltando una risita que me heló la sangre. Va a aparecer un accidente perfecto. Una vieja de 65 años jubilada con reflejos lentos y frenos desgastados. Nadie va a sospechar absolutamente nada. Mañana a esta hora seremos ricos y libres. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Sentí que mis piernas se convertían en gelatina. El corazón me golpeaba las costillas con tanta violencia que temí que el sonido retumbara en el silencio de la casa y ella se diera vuelta. Pero no grité, no corrí, no hice ninguno de los movimientos desesperados que mi cuerpo me pedía a gritos. Soy Elena Ramírez. Fui jefa de enfermeras en el Hospital General durante 30 años. He visto la muerte a los ojos. Muchas veces he sostenido manos mientras la vida se escapaba y esa disciplina de hierro, esa capacidad de mantener la calma en medio del caos, fue lo único que me mantuvo de pie en ese instante. Con la mano temblando saqué mi celular del bolso y con un cuidado quirúrgico activé la grabadora de voz. Me pegué a la pared del pasillo conteniendo la respiración, rezando a la Virgen de Guadalupe para que el piso de madera no crujiera bajo mis pies. Verónica seguía hablando ajena a que su víctima estaba a 3 metros de distancia escuchando su propia sentencia de muerte. Ya le insistí para que vaya a ver a su amiga a Cuernavaca mañana, continuó. Verónica tomando un sorbo de vino. Le dije, suegra le hará bien salir a carretera a distraerse. Pobre estúpida, se tragó el cuento completo. Los frenos aguantarán en la ciudad, pero en cuanto agarre la bajada de la autopista y necesite pisar a fondo. ¡Pum! Adiós, doña Elena. La bilis me subió a la garganta. No solo quería matarme. Se burlaba de mi confianza, de mi ingenuidad. Pobre estúpida me había llamado. La mujer a la que le abrí las puertas de mi hogar, a la que traté de querer por el bien de mi hijo, me veía como un estorbo desechable. En ese momento, el miedo se transformó en algo más oscuro, más denso. No era odio, todavía no. Era una claridad aterradora. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en mi mente a una velocidad vertiginosa. El comentario casual de esta mañana en el desayuno, ¿suegra va a usar su coche hoy? ¿O prefiere que Carlos la lleve? La insistencia obsesiva de ayer para que yo verificara esos ruiditos que ella juraba escuchar en mi auto, aunque yo no oía nada. La sugerencia de la semana pasada de que debería hacer un último viaje largo para disfrutar mis años dorados. Todo había sido un ensayo. Todo había sido parte de una puesta en escena macabra. Ella no estaba preocupada por mi bienestar. Estaba preparando el escenario para mi ejecución. Retrocedí paso a paso en silencio, saliendo por la misma puerta por la que había entrado. Cerré con la suavidad de un fantasma. Caminé hasta mi coche, el mismo vehículo que supuestamente debía convertirse en mi ataúd metálico al día siguiente, y me senté al volante. Mis manos se aferraron al cuero del volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. Miré hacia la ventana de la sala. Veía la silueta de Verónica a través de las cortinas gesticulando, celebrando mi muerte anticipada. Arranqué el motor. Sabía que no podía conducir rápido, sabía que estaba sentada sobre una bomba de tiempo, pero necesitaba alejarme de ahí. Conduje 2 cuadras con el corazón en la garganta cada vez que tenía que tocar el pedal del freno, sintiendo que en cualquier momento el vacío me tragaría. Me estacioné frente al parque hundido lejos de su vista. Tomé el celular
y marqué el número de la única persona en la que podía confiar mi vida en ese momento. Don Chuy, necesito que venga ahora mismo. Es una emergencia, le dije. Mi voz sonaba extraña, hueca, como si saliera de un pozo profundo. Doña Elena, ¿pasó algo con el coche? Estoy cerrando el taller, pero... intentó preguntar él. No preguntes, Chuy. Solo ven. Trae tu camioneta y tus herramientas. Es cuestión de vida o muerte. Don Chuy llegó en 15 minutos. Es un hombre de pocas palabras con las manos siempre manchadas de grasa y un corazón de oro que me conoce desde que Carlos era un niño. Cuando le expliqué brevemente lo que había escuchado, su rostro curtido palideció bajo la mugre del trabajo. Doña Elena, por Dios santo, si esto es verdad, tenemos que ir a la delegación ahorita mismo. Esa mujer es un monstruo, dijo escupiendo al suelo con rabia. Negué con la cabeza. La ira empezaba a reemplazar el miedo, dándome una fuerza fría y calculadora. No, Chuy. Primero necesito pruebas, pruebas que ni el mejor abogado del diablo pueda negar. Métete ahí abajo, revisa los frenos, dime exactamente qué encuentras y graba todo en video. Don Chuy se deslizó bajo el chasis con su lámpara y su cámara de inspección. El silencio de esos 3 minutos fue el más largo de mi vida. Solo se escuchaba el ruido del tráfico lejano de la avenida Insurgentes y mi propia respiración entrecortada. Finalmente Chuy salió. Tenía la expresión sombría de quien acaba de ver un cadáver. Alguien cortó la línea de frenos deliberadamente. Doña Elena susurró mostrándome la pantalla de su celular. Mire aquí. No está cortado del todo. Hicieron un corte parcial muy fino con una cegueta o algo muy afilado. Está hecho con maldad pura. Funciona si frena suave, pero en cuanto usted pise el pedal con fuerza, como en una emergencia o en una curva bajando a Cuernavaca, la presión hará que la línea reviente. Se quedaría sin frenos a 100 kilómetros por hora. No tendría ninguna oportunidad. Miré el video. La línea metálica tenía una herida brillante, fresca, letal. Era una trampa mortal disfrazada de desgaste mecánico. Guarda ese video, dije con una voz que no reconocí como mía. Era la voz de una madre que acaba de descubrir que su hijo duerme con el enemigo. Y saca fotos. Muchas fotos. ¿Llamamos a la policía ahora?, preguntó Chuy limpiándose las manos con un trapo sucio, temblando de indignación. Sonreí, pero no había alegría en mi sonrisa. Solo había un dolor inmenso transformándose en estrategia. Vamos a llamar a la policía, sí, pero primero vamos a hacer una entrega especial. Necesito una grúa, Chuy. Vamos a llevar este coche a una dirección específica. Le di la dirección de una zona exclusiva en Polanco, la casa de doña Cecilia, la madre de Verónica, una mujer altiva, siempre vestida de Chanel, que me miraba por encima del hombro, como si yo fuera la servidumbre, a pesar de que fui yo quien pagó la mitad de la boda de su hija. Una mujer que se llenaba la boca presumiendo de su niña perfecta, educada en los mejores colegios, tan exitosa, tan brillante. Necesitaba que viera con sus propios ojos la clase de obra maestra que había criado. Mientras esperábamos la grúa, saqué una libreta de mi bolso y escribí una nota. Mi mano ya no temblaba. Mi letra era firme, angulosa, definitiva. Estimada doña Cecilia, este es un regalo adelantado de su hija Verónica. Los frenos fueron cortados deliberadamente para asesinarme mañana en la carretera. Pensé que usted, como madre, debería saber qué tipo de ser humano trajo al mundo antes de que la policía se la lleve esposada. Atentamente, Elena Ramírez. P. D. Las copias de las pruebas ya están en manos de mi abogado. Cuando llegó el chofer de la grúa, le di instrucciones precisas. Dejé el coche bloqueando la entrada de su cochera. Toque el timbre, entregue esta nota en mano a la señora de la casa, y por lo que más quiera grabe su reacción. El hombre me miró con curiosidad, pero al ver la determinación en mis ojos, asintió con respeto. No se preocupe, jefa, se hará como usted dice. Vi cómo se llevaban mi auto la evidencia del crimen. Luego saqué mi celular de nuevo. Tenía una llamada que hacer. No al 911 todavía. Tenía que llamar a mi hijo Carlos. Necesitaba que él estuviera ahí. No para protegerme, sino para que se le cayera la venda de los ojos de una vez por todas. Porque Verónica no solo había intentado matarme a mí, había asesinado la confianza de mi hijo, había prostituido nuestro apellido y había convertido nuestra vida en una mentira de 5 años. Le di a Verónica 2 horas de libertad, 2 horas para terminar su copa de vino, 2 horas para soñar con mi dinero, 2 horas antes de que su mundo de cristal estallara en 1000 pedazos.
Mientras esperaba el taxi para volver a mi casa y enfrentar al demonio cara a cara, me di cuenta de algo: la Elena sumisa, la que callaba, para no molestar, la que aceptaba las humillaciones para llevar la fiesta en paz, acababa de morir en ese coche sabotado. La mujer que regresaría a esa casa no era una víctima, era la justicia encarnada. Para entender cómo llegué a este punto, parada en una esquina de la colonia del Valle, esperando que la policía arrestara a la mujer que dormía con mi hijo, necesito regresar 5 años atrás, al día exacto en que Carlos Eduardo llegó a casa con esa sonrisa nerviosa que siempre ponía cuando estaba a punto de darme una noticia importante. «Mamá, conocí a alguien especial», me dijo, con los ojos brillando de una forma que no veía desde que se graduó de arquitectura. «Se llama Verónica y creo que es la indicada». Carlos tenía 32 años en ese entonces. Había tenido novias antes, relaciones que yo había visto florecer y marchitarse con la naturalidad de las jacarandas en primavera, pero esta vez era diferente. Veía en él esa mezcla peligrosa de adoración ciega y vulnerabilidad que tienen los hombres buenos cuando se enamoran de la mujer equivocada. Mi hijo era un arquitecto exitoso, con su propio despacho, guapo, inteligente y bondadoso hasta la médula. Lo había criado sola después de que su padre murió en un accidente de obra cuando Carlos tenía apenas 8 años. Durante 24 años fuimos solo nosotros dos contra el mundo. Yo trabajaba turnos dobles en el hospital para pagarle el Tecnológico de Monterrey. Él estudiaba noches enteras para hacerme sentir orgullosa. Teníamos una relación hermosa construida sobre el respeto mutuo y un amor genuino. O eso creía yo, hasta que ella cruzó el umbral de nuestra puerta. Verónica apareció en nuestras vidas como un huracán disfrazado de brisa suave. Según Carlos, se conocieron en una conferencia de diseño en Santa Fe. Ella trabajaba en relaciones públicas para una firma internacional, o al menos eso decía su tarjeta de presentación. Tenía 30 años, era ambiciosa y hermosa, de ese modo pulido y artificial que se compra por horas en los salones de belleza de Polanco. Cuando la conocí por primera vez en una cena que organicé en casa, mi instinto visceral gritó en señal de alarma. Fue algo en sus ojos. Mientras Carlos nos presentaba: «Mamá, ella es Vero. Vero, ella es mi madre». Mi heroína. Los ojos de Verónica no me miraron a mí. Escanearon la sala, se detuvieron en la vitrina de caoba antigua, evaluaron la lámpara de araña de cristal, calcularon los metros cuadrados de la propiedad. No estaba mirando un hogar, estaba tasando un inventario. «Doña Elena, Carlos me ha contado tanto sobre usted», dijo con esa voz dulce como la miel envenenada, extendiéndome una mano perfectamente manicurada. «Debe estar tan orgullosa de haber criado a un hombre tan exitoso. Usted sola». Las palabras eran correctas, pero el tono tenía un filo invisible. Hizo una pausa infinitesimal antes de decir «usted sola», como si mi viudez y mi esfuerzo fueran una curiosidad antropológica, algo digno de lástima más que de respeto. Sentí un escalofrío, pero lo ignoré. Me dije a mí misma que estaba siendo la típica suegra celosa, la madre gallina, que no cree que nadie sea suficiente para su polluelo. Le serví la cena, un mole poblano que me había tomado 2 días preparar, y observé cómo ella apenas picaba la comida, arrugando la nariz discretamente ante el exceso de calorías, mientras Carlos la miraba como si ella hubiera inventado la luz eléctrica. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y aprovecha para suscribirte. Tal vez esta historia también sea un poco tuya. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? ¿Tú también sientes que tu voz es silenciada en casa? Los 3 meses siguientes fueron un torbellino. Verónica se movió rápido, demasiado rápido. De repente Carlos estaba cancelando nuestras cenas de los viernes. «Vero planeó algo especial, mamá. Podemos reprogramar». Las llamadas diarias se fueron espaciando. «Estoy ocupado, jefa, te marco luego». Los domingos sagrados desaparecieron. Y entonces, apenas 4 meses después de conocerla, Carlos llegó con un anillo de compromiso que costaba lo mismo que un coche compacto. «Mamá, le pedí matrimonio a Verónica». Dijo que sí. «Nos casamos en 2 meses». «¿2 meses?», pregunté, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. «Hijo, ¿no crees que es muy pronto? Apenas la conoces. El matrimonio no es un juego». El rostro de Carlos se endureció de una manera que yo nunca había visto. Era la primera vez que me miraba como un extraño. Sabía que ibas a decir, eso soltó, y supe inmediatamente que no eran sus palabras, sino un guión que Verónica le había implantado.
Vero me advirtió que no te iba a gustar, que ibas a intentar separarnos, porque no soportas que yo sea feliz con otra mujer que no seas tú. Esas palabras me golpearon como una bofetada física. Verónica ya estaba en su cabeza reescribiendo nuestra historia, plantando semillas de desconfianza. Eso no es verdad, protesté con lágrimas en los ojos. Solo me preocupo por ti. Solo quiero que estés seguro. Pero él ya estaba en la puerta dándome la espalda. Me voy a casar con ella, mamá. Con tu bendición o sin ella. Tú decides si quieres ser parte de mi felicidad o quedarte sola con tus prejuicios. Me quedé sola en mi sala con el corazón roto, sabiendo que había perdido una batalla que ni siquiera sabía que estaba peleando. Por supuesto que fui a la boda. Por supuesto que sonreí y abracé a mi hijo y le deseé felicidad, porque eso es lo que hacemos las madres. Nos tragamos nuestras intuiciones, enterramos nuestros miedos y apoyamos a nuestros hijos, incluso cuando los vemos caminar hacia el abismo. La boda fue un espectáculo de vanidad grotesco. Se celebró en una hacienda carísima en Morelos, un evento que Carlos no podía pagar solo. Fue ahí donde conocí a la verdadera arquitecta de este desastre, doña Cecilia, la madre de Verónica. Una mujer de 60 años, que se aferraba a su juventud con cirugías plásticas y una actitud de superioridad insoportable. Doña Cecilia me acorraló cerca de la mesa de postres. Llevaba un vestido dorado que gritaba «mírenme» y sostenía una copa de champán como si fuera un cetro real. «Ay, Elena, qué bueno que finalmente pudiste ayudar con los gastos del banquete», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. «Mi Verónica se merece lo mejor. ¿No crees? Ella está acostumbrada a un cierto nivel de vida. Espero que Carlos pueda mantener el ritmo. Sería una lástima que el amor se acabara por falta de presupuesto». La implicación era clara y brutal. Mi hijo era el afortunado, el plebeyo que había ascendido al casarse con su princesa. Y yo, era simplemente la cajera automática. No dije nada, solo asentí y me alejé sintiendo la bilis en la garganta. Pero en ese momento, viendo a doña Cecilia con su arrogancia mal disimulada y a Verónica posando para las fotos sin siquiera mirar a su esposo, entendí de dónde venía mi nuera. Venía de una estirpe de mujeres que veían a las personas como recursos, como peldaños en una escalera social. Los primeros 6 meses de matrimonio fueron una clase magistral de manipulación sutil. Verónica no me atacó directamente. Eso habría sido demasiado obvio y habría puesto a Carlos a la defensiva. En cambio, usó tácticas tan refinadas, tan inocentes, que tardé meses en darme cuenta de que me estaba borrando del mapa. Comenzó con comentarios aparentemente inofensivos, siempre dichos con una sonrisa y un tono de preocupación maternal. «Ay, suegra, qué linda su blusa», decía frente a Carlos. «Es tan vintage. Mi abuelita tenía una igualita en el rancho. Vintage era su código para decir vieja y ridícula. Elena, trajiste postre otra vez». «Qué tierno», comentaba mientras retiraba mi pastel de la mesa. «Aunque Carlos y yo estamos tratando de comer más saludable, ya sabes, para cuidarnos. Pero bueno, supongo que a tu edad ya no te preocupas tanto por esas cosas». Traducción: tus esfuerzos son inapropiados y tú eres una vieja descuidada. Lo peor no eran los insultos velados, sino cómo transformaba mis virtudes en defectos. Si yo le ofrecía ayuda a Carlos con algo del trabajo, ella suspiraba. «Ay, amor, tu mamá te sigue tratando como un bebé. Necesitas cortar el cordón umbilical». Si yo no llamaba para darles espacio, ella le decía: «Tu mamá ni siquiera se interesa por nosotros, seguro está resentida». No había manera de ganar. Cada movimiento que hacía era usado en mi contra en la corte privada de su matrimonio. Poco a poco las visitas a mi casa cambiaron de naturaleza. Cuando venían cada vez más, raramente Verónica inspeccionaba todo con ojo crítico, como una inspectora de salubridad en un restaurante barato. «Suegra, este sofá realmente necesita cambiarse, huele a guardado», decía pasando un dedo por el respaldo de mi sillón favorito. «Todavía usas esta vajilla. Qué nostálgica eres. Deberías renovar esta cocina. Están años 90. Te hace ver estancada». Transformaba mi casa, el santuario donde crié a mi hijo, en un museo de la vergüenza, y lo más doloroso era ver cómo Carlos cambiaba. Mi hijo, que había sido empático y atento, empezó a mirarme a través de los ojos de ella. Empezó a ver mi casa como vieja, mi ropa como anticuada y mi amor como asfixiante. «Mamá, Verónica dice que necesitas aprender a ser más independiente», me soltó un día por teléfono con un tono de impaciencia que me rompió el corazón.
No podemos estar pendientes de ti todo el tiempo. Tienes que buscarte una vida. Yo tenía una vida. Tenía mis amigas, mi voluntariado en el hospital, mis libros. Pero ella lo había convencido de que yo era una anciana depresiva colgada de su cuello. El veneno que Verónica destilaba era lento, inodoro e invisible, pero letal. Gota a gota estaba matando la relación con mi hijo. Y ahora, parada en esa esquina, entendía que todo eso, cada comentario cruel, cada exclusión calculada en las Navidades, cada mentira susurrada en la almohada, no había sido solo maldad. Había sido preparación. Ella necesitaba aislarme, necesitaba que Carlos me viera como una carga para que cuando el accidente ocurriera no hubiera nadie que hiciera demasiadas preguntas. Ella no solo quería mi dinero, quería borrarme de la faz de la tierra sin dejar rastro. La cárcel más cruel no es la que tiene barrotes de acero y guardias armados. La prisión más devastadora es la que se construye con silencios, con miradas de lástima fingida y con la duda sembrada en tu propia mente. Durante 5 años, Verónica construyó esa cárcel a mi alrededor, ladrillo por ladrillo, y lo hizo con tanta maestría que ni siquiera mi hijo, el hombre al que yo le enseñé a hablar y a caminar, se dio cuenta de que él era el carcelero. El ataque a mi cordura no fue un golpe directo, fue una erosión constante como la gota de agua que perfora la piedra. Empezó con mi salud. Yo siempre fui una mujer robusta, llena de energía. A mis 60 años subía y bajaba las escaleras del hospital sin jadear. Pero Verónica decidió que yo estaba frágil. En las comidas familiares de los domingos, cuando todavía me invitaban, ella empezó a tratarme como a una inválida. «Suegra, no cargue esa olla. Por favor, se va a lastimar la espalda», decía con voz alarmada frente a todos, corriendo a quitarme un simple recipiente de ensalada de las manos. «Carlos, mira a tu mamá. Está haciendo esfuerzos que no debe. A su edad los huesos son de cristal». Al principio me reía. «Vero, por favor, soy enfermera, cargo pacientes más pesados que esta lechuga», le contestaba. Pero ella no se reía. Me miraba con una condescendencia triste y suspiraba. «Ay, Elena, es que usted no se da cuenta de sus limitaciones». La negación es la primera etapa del deterioro. Y ahí estaba la palabra mágica deterioro. La soltaba en el aire como un veneno invisible, y yo veía cómo la cara de Carlos cambiaba, cómo la preocupación nublaba sus ojos. Empezó a mirarme no como a su madre fuerte, sino como a un problema en potencia, una bomba de tiempo geriátrica que necesitaba supervisión. Pero lo más perverso fue el juego de la memoria. Verónica escondía cosas. Lo sé ahora con la claridad que da la furia, pero en ese entonces llegué a dudar de mi propia mente. Iba a su casa y dejaba mi bolso en el sillón. 5 minutos después, el bolso no estaba. «¿Buscas algo, suegra?», preguntaba ella desde la cocina. «Mi bolso, Vero. Lo dejé aquí mismo». Ella salía secándose las manos con una sonrisa paciente. «No, Elena. Entraste sin bolso. Lo dejaste en el coche. No te acuerdas. La semana pasada te pasó lo mismo con las llaves». Yo bajaba al coche confundida, y efectivamente el bolso estaba allí. Pero yo sabía que lo había bajado. ¿O no? La duda es una semilla que germina rápido en la oscuridad del miedo. Empecé a preguntarme si realmente estaba perdiendo la cabeza. Sería Alzheimer temprano. Demencia senil. Verónica se encargó de regar esa semilla todos los días. «Carlos, estoy muy preocupada por tu mamá». La escuché susurrar una noche que me quedé a dormir en su cuarto de huéspedes porque se hizo tarde. Dejé la puerta entreabierta a propósito. Hoy me preguntó 3 veces la misma cosa. Y se le olvidó el nombre del perro. Creo que deberíamos llevarla a un neurólogo, pero ya sabes cómo se pone si le dices algo. Se vuelve agresiva. Yo no me había olvidado de nada, y mucho menos me ponía agresiva. Pero al día siguiente Carlos me trató con una suavidad irritante, hablándome despacio como se le habla a los niños o a los tontos. «Mamá, te tomaste tus vitaminas. ¿Sabes qué día es hoy?». Sentí ganas de gritar, de sacudirlo por los hombros y decirle: «Soy yo. Soy la mujer que te pagó la carrera doblando turnos. No estoy loca». Pero sabía que si gritaba, solo confirmaría la teoría de Verónica: la vieja se está volviendo agresiva. Así que callé. Y mi silencio fue otro barrote más en mi celda. La humillación pública era su deporte favorito. Recuerdo una Navidad hace 2 años. La familia de ella estaba ahí, por supuesto. Doña Cecilia, presumiendo sus joyas, y varios primos de Verónica que me miraban como si fuera parte del mobiliario viejo.
Verónica insistió en que jugáramos un juego en el celular, algo de moda de adivinar palabras. Ay, mejor la suegra, no dijo Verónica riendo mientras repartía los turnos. La última vez casi le da un infarto tratando de conectar el Bluetooth. Además ya ven que se confunde con las reglas. Mejor que ella sea el juez, así no se estresa. Todos rieron. Incluso Carlos soltó una risita nerviosa. Me quedé sentada en el sillón con una copa de sidra en la mano, sintiendo cómo la sangre me subía a las mejillas. Me habían reducido a una inútil tecnológica, a una anciana obsoleta frente a toda mi familia política. Quise levantarme e irme, pero Verónica, con su instinto de depredadora, se dio cuenta. Se acercó y me puso una mano en el hombro, apretando un poco más fuerte de lo necesario. Ay, Elena, no pongas esa cara larga. Es una broma. Tienes que aprender a reírte de ti misma. ¿Ves, Carlos? Ya se puso de malas otra vez. Es imposible complacerla. Carlos me miró, y en sus ojos no vi defensa, vi fatiga. Mamá, por favor, no empieces, me susurró. No puedes estar bien un rato. Verónica se esforzó mucho organizando esto. Esa frase, Verónica se esforzó mucho, se convirtió en el mantra de mi hijo. Si la comida estaba fría, era porque Verónica se esforzó mucho y yo llegué tarde, mentira. Si no me invitaban a un cumpleaños, era porque Verónica se esforzó mucho en protegerme del ruido y el ajetreo. Mi hijo se había convertido en un extraño, un títere, cuyos hilos eran manejados por las manos perfectamente cuidadas de su esposa. Hubo una tarde específica que se me quedó grabada en el alma como hierro al rojo vivo. Fue el cumpleaños de Carlos hace un año. Verónica organizó una cena en un restaurante de lujo en Polanco, uno de esos lugares donde los meseros te miran de arriba abajo si no llevas zapatos de diseñador. Me sentaron en la punta de la mesa lo más lejos posible de mi hijo. Durante 2 horas fui invisible. Literalmente invisible. Verónica monopolizó la conversación contando anécdotas sobre viajes que habían hecho con el dinero, que ahora sé que era robado o prestado, riendo fuerte, tocando el brazo de Carlos cada 2 minutos, marcando su territorio. Yo intenté hablar un par de veces. Hijo, ¿recuerdas cuando cumpliste 10 años y te hice ese pastel de...? Empecé a decir. Verónica me cortó en seco sin siquiera mirarme, dirigiéndose a la mesa. Ay, sí, los pasteles caseros son lindos, pero Carlos, tienes que probar este fondant, es importado de Bélgica. Nada que ver con lo que comíamos antes, ¿verdad, amor? Carlos asintió con la boca llena, riendo con ella. Sí, amor, está increíble. En ese momento levanté mi copa para hacer un brindis silencioso con él, buscando su mirada a través de los centros de mesa florales que costaban más que mi despensa mensual. Pero él no me vio. Estaba tan absorto en ella, tan embrujado por la imagen de éxito y felicidad, que ella proyectaba que su madre podría haber desaparecido en una nube de humo, y él no se habría dado cuenta hasta la hora de pagar la cuenta. Si es que le tocaba pagar a él. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No fue mi corazón, ese ya estaba hecho pedazos. Fue mi esperanza. Me di cuenta de que había perdido a mi hijo. No lo había perdido en un accidente ni en una enfermedad. Lo había perdido ante una mujer que lo estaba devorando vivo mientras él sonreía y pedía más postre. Fui al baño y lloré en silencio, mirándome en el espejo, viendo a una mujer de 64 años, con un vestido que de repente me parecía ridículo, sintiéndome más sola que nunca en mi vida. Regresé a la mesa decidida a irme a inventar un dolor de cabeza y escapar de esa tortura. Pero cuando me acercaba escuché a Verónica hablando con su madre, doña Cecilia, en voz baja. Carlos había ido al baño. Ya casi, mamá, decía Verónica revisando su maquillaje en el reflejo de una cuchara. Solo tenemos que aguantar un poco más. El viejo coche de ella ya está dando problemas, me dijo el otro día. Ojalá se decida a dejar de manejar pronto, o que le pase algo que la obligue a dejar de ser un estorbo. Necesitamos ese dinero. Carlos ya no tiene liquidez. Me congelé. No entendí la magnitud completa de sus palabras en ese momento. Pensé que se refería a venderme el coche o a pedirme prestado. Pero la palabra liquidez me taladró el cerebro. Carlos no tenía liquidez. ¿Cómo era posible? Mi hijo ganaba muy bien. Tenía su despacho, proyectos grandes. ¿Por qué su esposa hablaba de su dinero como si estuvieran al borde de la quiebra? Esa noche no dormí. La tristeza dio paso a una inquietud fría. Algo no cuadraba. Las cenas de lujo, la ropa de marca de Verónica, el coche nuevo que cambiaban cada año, los viajes a Europa, que publicaban en Instagram, y sin embargo,
ella hablaba de necesitar dinero. Al día siguiente dejé de llorar. Me sequé las lágrimas de vieja loca y senil que ellos me habían adjudicado y desempolvé a la Elena Ramírez que había dirigido una sala de urgencias durante 3 décadas. La Elena que sabía detectar cuando un paciente mentía sobre sus síntomas. Decidí que si iban a tratarme como a una loca, entonces actuaría como una loca paranoica, empezaría a investigar. No sabía que al jalar ese pequeño hilo suelto de la falta de liquidez, iba a destejer todo el tapiz de mentiras sobre el que estaba construida la vida de mi hijo. Y mucho menos imaginaba que mi curiosidad financiera sería lo que aceleraría mi sentencia de muerte. Verónica sintió mi cambio de actitud. Sintió que la vieja tonta estaba empezando a hacer preguntas peligrosas. Y fue entonces cuando decidió que ya no bastaba con matarme en vida. Necesitaba matarme de verdad. Dicen que el amor es ciego, pero el dinero siempre deja un rastro. Y cuando ese rastro está manchado de mentiras, brilla como neón en la oscuridad. Después de aquella cena de cumpleaños donde escuché a Verónica susurrar sobre la falta de liquidez, mi instinto de madre, ese que había estado adormecido por la culpa y la manipulación, despertó rugiendo. No era curiosidad, era supervivencia. Si mi hijo estaba en problemas, yo tenía que saberlo aunque él no quisiera decírmelo. 3 meses antes del día en que cortaron mis frenos, Carlos vino a verme. Hacía semanas que no venía solo. Se veía demacrado con ojeras profundas que ni siquiera su barba de diseño lograba ocultar. Se sentó en la cocina, rechazó el café y fue directo al grano sin mirarme a los ojos. «Mamá, necesito pedirte un favor enorme», dijo jugueteando con las llaves del coche. «Necesito que me prestes 50,000 pesos. Es solo por unos días. Tengo un problema de flujo de caja en el despacho. Un cliente se atrasó con el pago. 50,000 pesos. No era una fortuna para mí gracias a mis ahorros de toda la vida y mi pensión, pero no era una cantidad menor. Lo que me heló no fue la cifra, fue la mentira. Yo conocía el despacho de Carlos. Él era meticuloso, obsesivo con las finanzas. Un simple retraso de un cliente no lo pondría en esa situación desesperada. «¿Problemas en el despacho, hijo?», pregunté suavemente, tratando de no sonar inquisidora. «¿O es algo más?» «Verónica está bien». Al mencionar su nombre, Carlos se puso a la defensiva de inmediato como un animal acorralado. «No tiene nada que ver con Vero, mamá. ¿Por qué siempre tienes que meterla en todo? Ella está perfecta, le va increíble. En su trabajo acaban de ascenderla. Es mi problema. ¿Me vas a prestar el dinero o no?». Le firmé el cheque. Se lo di no porque creyera su mentira, sino porque necesitaba ganar tiempo. En cuanto salió por la puerta, con el cheque quemándole en el bolsillo, y sin siquiera darme un beso de despedida, levanté el teléfono. No llamé a Carlos. Llamé al licenciado Méndez. Ramiro Méndez es un viejo amigo, un contador forense jubilado, que trabajó años para la fiscalía detectando fraudes. Le pedí con toda la vergüenza del mundo que investigara discretamente la situación financiera de mi hijo y de su esposa. «¿Estás segura?», Elena me preguntó. «A veces es mejor no saber». «Necesito saber», Ramiro le contesté. «Siento que se están ahogando y no me están dejando lanzarles el salvavidas». Una semana después, Ramiro vino a mi casa. No traía buenas noticias, traía una carpeta gruesa y una botella de tequila. «Siéntate, Elena», me dijo con gravedad. «Lo que vas a ver no te va a gustar. Tu hijo no tiene un problema de flujo de caja. Tu hijo está en la ruina técnica». Abrimos la carpeta. La primera bomba cayó con la fuerza de un terremoto. Verónica no trabajaba. «¿Cómo que no trabaja?», pregunté mirando el reporte del Seguro Social. Carlos me dijo que la ascendieron. Ella sale todas las mañanas vestida de ejecutiva. Fue despedida hace 8 meses. Elena explicó Ramiro señalando un documento oficial de la empresa de relaciones públicas. Y no fue un recorte de personal, fue despido justificado. Detectaron irregularidades en sus gastos corporativos, comidas personales, viajes de Uber, que no eran de trabajo, compras en Amazon cargadas a la empresa. No la demandaron para evitar el escándalo, pero la echaron a la calle. Sentí náuseas. Durante 8 meses, esa mujer se había levantado. Cada mañana se había maquillado, vestido con trajes de sastre, carísimos, besado a mi hijo y salido a trabajar. ¿A dónde iba? El reporte de Ramiro lo detallaba con una frialdad cruel. Pasaba las mañanas en Starbucks de zonas exclusivas. Iba al gimnasio, se hacía manicure,
paseaba por centros comerciales, vivía una fantasía de mujer exitosa mientras mi hijo se mataba trabajando para mantener una farsa que él ni siquiera sabía que existía. Pero eso era solo la punta del iceberg. Sin el sueldo de Verónica y con su liquidación gastada en semanas, Carlos había asumido todos los gastos. Pero él no lo sabía. Verónica manejaba las finanzas de la casa. Ella interceptaba los estados de cuenta. Ella tenía las claves de la banca en línea. «Mira esto», dijo Ramiro pasando a la siguiente página. «Las tarjetas de crédito. Están topadas. Las tres. American Express, Visa, Mastercard. Todo a nombre de Carlos». Mis ojos recorrieron la lista de gastos y sentí una punzada de dolor físico en el pecho. Mientras mi hijo venía a pedirme dinero con los zapatos gastados y la camisa de la temporada pasada, los extractos mostraban una orgía de consumo. Palacio de Hierro, $15,000 en un bolso. Sephora, $4,000 en cosméticos. Restaurante Pujol, $8,000 en una cena. Un martes por la noche. Un martes, murmuré. Carlos trabaja hasta tarde los martes. Siempre. Ramiro suspiró y sacó la última hoja, la más dolorosa. «Elena, hay gastos aquí que no cuadran con una mujer sola. Mira esto. Tienda de ropa masculina. High Life. Un saco talla 40. Carlos es talla 38. Mira esto, otro hotel boutique en Tepoztlán. Fin de semana completo hace un mes. Carlos estaba contigo ese fin de semana, ayudándote a pintar la reja. ¿Recuerdas? Te dijo que Verónica estaba en un retiro de yoga. El mundo se detuvo. Retiro de yoga. Hotel boutique. Ropa de hombre que no era para mi hijo. No solo era una ladrona y una mentirosa compulsiva, era adúltera. Estaba usando el dinero de mi hijo, el dinero que él sudaba para mantener a un amante. Tiene un nombre recurrente en las transferencias pequeñas, apuntó Ramiro. Javier. Aparece como entrenador personal, pero las transferencias son de 5,000, 3,000 pesos, a deshoras. A veces a las 11 de la noche. Cerré la carpeta de golpe. Sentía que me faltaba el aire. Mi hijo estaba manteniendo a su propia verdugo y al amante de ella. La deuda total ascendía a casi 2 millones de pesos. La hipoteca del departamento en Santa Fe tenía 3 meses de atraso. El banco estaba a punto de iniciar el proceso de embargo. Y Carlos. Mi pobre Carlos vivía en la ignorancia, creyendo que tenían un bachecito, cuando en realidad estaba parado al borde de un precipicio. Y su esposa estaba a punto de empujarlo. No pude contenerme. Cometí el error de una madre desesperada. Al día siguiente llamé a Carlos y le exigí que viniera. Cuando llegó, le puse la carpeta sobre la mesa. No le dije cómo la conseguí, solo le dije: «Hijo, tienes que ver esto. Verónica te está mintiendo». La reacción de Carlos fue violenta. No contra ella, sino contra mí. Ni siquiera abrió la carpeta. Al ver el logotipo del despacho contable de Ramiro, su cara se transformó en una máscara de furia roja. «¿Me estás investigando?», gritó golpeando la mesa con el puño. «Contrataste a un detective para espiar a mi esposa. Esto es enfermizo, mamá. Esto es acoso». «Hijo, por favor, lee», le supliqué con lágrimas en los ojos. «Fue despedida hace 8 meses. Tiene un amante. Te está robando». «Cállate», rugió él. Fue la primera vez en su vida que me gritó así. «Basta de tus venenos», Verónica me dijo que harías algo así. Me dijo que intentarías inventar cualquier cosa para destruirnos, porque no soportas no ser el centro de atención. Ella no fue despedida. Renunció para empezar su consultoría. Y si gastamos dinero, es nuestro problema. No quiero volver a verte hasta que le pidas una disculpa de rodillas. Salió de mi casa dando un portazo que hizo temblar los vidrios. Me quedé ahí con la carpeta llena de verdades ignoradas, llorando por mi hijo perdido. Pero Verónica se enteró. Por supuesto que Carlos fue a contarle. Le dijo que yo sabía cosas que yo estaba investigando. Y ese fue el momento, ahora lo sé, en que mi sentencia de muerte fue firmada. Verónica se dio cuenta de que el tiempo se le acababa. El banco iba a llamar pronto por la hipoteca. Las tarjetas ya no pasaban. Yo había descubierto el despido y al amante. Su castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. Necesitaba una salida. Necesitaba mucho dinero rápido y de una sola exhibición para tapar el agujero negro antes de que Carlos se diera cuenta de la magnitud del desastre. Una semana después de esa pelea, Verónica cambió de táctica. De repente, se volvió dulce. Me llamó.
Suegra, perdone a Carlos, estaba estresado. Queremos arreglar las cosas. Y luego, como quien no quiere la cosa durante una cena de reconciliación, lanzó la pregunta que sellaría mi destino. Oiga, suegra. Con todo este susto de la salud de mi tía, estábamos revisando nuestros papeles. Usted tiene todo en orden. Digo seguros de vida. Y esas cosas. Uno nunca sabe, y Carlos se quedaría muy desprotegido si algo le pasara a usted. Vi el brillo en sus ojos, un brillo de tiburón que huele sangre, y recordé mi póliza del hospital, 1 millón de pesos por muerte accidental. 1 millón de pesos que cubrirían la hipoteca, las tarjetas y le dejarían suficiente para fugarse con su Javier. En ese instante supe que ella no quería reconciliarse. Ella estaba haciendo un inventario de mis activos post-mortem. Lo que ella no sabía, lo que jamás imaginó, es que esa misma tarde después de la pelea con Carlos, yo había ido al banco. Había cambiado los términos, pero ella seguía creyendo que el dinero llegaría directo a las manos de Carlos, y por ende a las suyas. La trampa estaba puesta. Ella creyó que yo era la presa. No sabía que al arrinconarme había despertado a la leona, que dormiría con un ojo abierto hasta verla caer. La cena de la reconciliación fue una puesta en escena digna de un premio Oscar. 3 días después de que Carlos me gritara y me corriera de mi propia casa por mostrarle la verdad sobre sus finanzas. Verónica me llamó. Su voz sonaba quebrada, arrepentida, con ese tono sumiso que sabía ensayar a la perfección. Suegra, por favor, venga a cenar. Carlos está muy triste, no come, no duerme. Él la adora. Cometí errores. Lo acepto, pero quiero arreglarlo. Déjeme demostrarle que puedo ser la nuera que usted merece. Fui, por supuesto. No porque le creyera una sola palabra, sino porque una madre nunca deja de acudir al llamado de un hijo, incluso cuando sabe que está entrando en la boca del lobo. Además, necesitaba verla a los ojos. Necesitaba medir a mi enemiga de cerca, ahora que yo sabía sus secretos, y ella sospechaba que yo sabía demasiado. La casa de ellos en Santa Fe olía a aromatizante caro y a hipocresía. Verónica me recibió con un abrazo tenso de esos donde los cuerpos apenas se tocan y se siente la rigidez de los músculos. Carlos estaba sentado en el comedor con la mirada baja, avergonzado. «Perdón, mamá», murmuró cuando me vio. «Me alteré el otro día». Le acaricié el pelo conteniendo las ganas de llorar. Mi pobre niño tan grande y tan ingenuo, pidiendo perdón por defender a su verdugo. La cena transcurrió con una normalidad aterradora. Verónica servía el vino, reía de las bromas de Carlos, me servía más lasaña. Pero yo notaba algo diferente en ella. Había una urgencia eléctrica en sus movimientos. Sus ojos no se quedaban quietos. Saltaban de Carlos a mí, y luego al reloj de la pared, como si estuviera esperando una cuenta regresiva. Y entonces llegó el momento. Con la precisión de un francotirador, Verónica aprovechó el silencio del postre para soltar la bomba. «¡Ay, qué terrible lo de la tía Lucha!». «¿Verdad, amor?», dijo de la nada, refiriéndose a una pariente lejana que había fallecido hacía poco. Pobre mujer, se fue sin dejar nada arreglado. Sus hijos están destrozados peleando por las migajas. Eso me hizo pensar mucho en nosotros. En el futuro. Dejó la copa de vino sobre la mesa y me miró fijamente. Sus pupilas estaban dilatadas. Era la mirada de un depredador que ha olido sangre en el agua. «Suegra», dijo con una suavidad que me erizó la piel. Con todo este susto que nos dio Carlos con su estrés financiero y pensando en que uno nunca tiene la vida comprada, estábamos revisando nuestros papeles. «Usted tiene todo en orden. Digo seguros de vida, testamento. No es por ser fatalista, Dios nos libre, pero si algo le pasara a Carlos, se quedaría muy desprotegido. Y con las deudas que tenemos, bueno, sería el golpe final». Ahí estaba, la trampa. No le importaba mi vida, le importaba mi muerte. Le importaba cuánto valía mi cadáver en el mercado de su codicia. Sentí una náusea profunda, un asco visceral que casi me hace vomitar la lasaña, pero me tragué la bilis. Recordé a la Elena, jefa de enfermeras, la que mantenía la cara de póker ante las peores noticias. Decidí jugar su juego. Decidí darle la cuerda con la que ella misma se ahorcaría. «Tienes razón, hija», dije, impostando una voz cansada, de vieja resignada. «Uno ya está viviendo tiempos extra. De hecho, tengo un seguro de vida muy bueno que me dio el sindicato del hospital hace años. Es una póliza antigua de las que ya no hay». Vi cómo se inclinaba hacia adelante casi imperceptiblemente. «Ah, sí. ¿Y de cuánto estamos hablando, suegra?»,
Digo para que Carlos sepa qué esperar y pueda estar tranquilo. 1 millón de pesos mentí. Bueno, no era mentira la cifra, pero sí el contexto. 1 millón de pesos libres de impuestos pagaderos en una sola exhibición al beneficiario directo en caso de muerte accidental. Si muero de vieja es menos, pero si es un accidente. 1 millón. Y claro, el beneficiario es Carlos. Siempre ha sido Carlos. El silencio que siguió fue espeso. Podía escuchar el zumbido del refrigerador. Vi cómo la cara de Verónica se transformaba. No sonrió, pero sus ojos brillaron con una codicia tan pura, tan desnuda, que me dio miedo. 1 millón de pesos. En su cabeza, esa cifra no era dinero. Era la solución a todos sus problemas. Era el pago de la hipoteca, el pago de las tarjetas y el boleto de avión para huir con su amante Javier. 1 millón, repitió ella casi en un susurro. Vaya suegra, qué previsora. Eso deja a Carlos muy tranquilo. A veces escuchar hasta el final es el primer paso para no callar más. Si estás del lado de la verdad, deja tu like. Pero dime algo. ¿Alguna vez has enfrentado una situación parecida a la que está viviendo Elena? ¿Cómo reaccionarías tú si alguien le pone precio a tu cabeza en tu propia mesa? Lo que Verónica no sabía, lo que su mente calculadora jamás pudo imaginar, es que yo no era la vieja tonta que ella creía. 2 días antes, justo después de descubrir el desfalco financiero, y el amante yo, había ido al banco y a la aseguradora. Había cambiado la póliza. Sí, el monto seguía siendo 1 millón. Pero Carlos ya no era el beneficiario directo. Había creado un fideicomiso. Si yo moría, el dinero entraba a un fondo administrado por el banco. El banco pagaría las deudas de Carlos directamente a los acreedores, para que Verónica no tocara un centavo, y el resto se le daría a mi hijo en mensualidades pequeñas, durante 10 años condicionadas a auditorías. Si Verónica pensaba que iba a recibir un cheque con 6 ceros para irse de compras a Mazarik o pagarle el gimnasio a su amante, estaba muy equivocada. Pero ella no lo sabía. Ella creía que mi muerte era la llave de su libertad inmediata, y fue esa creencia la que firmó mi sentencia. El ambiente en la mesa cambió. Verónica se volvió eufórica, casi maníaca. «Brindemos», exclamó sirviendo más vino. «Por la familia, por la previsión, por el futuro». Pero hubo un momento más, un detalle que casi se me escapa, y que ahora, recordándolo, me hiela la sangre. Antes de terminar la cena, Verónica insistió en prepararme un té. Es una mezcla especial, suegra, para relajar los nervios. La traje de un viaje. Se fue a la cocina y tardó mucho. Cuando regresó con la taza humeante me la puso enfrente con una sonrisa insistente. «Tómeselo todo, le va a hacer dormir como un bebé». Me acerqué la taza a los labios. El aroma era fuerte, herbal, pero debajo de la menta, y la manzanilla, mi nariz entrenada, detectó algo más. Un olor químico sutil, metálico, algo que me recordó a los sedantes fuertes que usábamos en el hospital. Miré a Verónica. Ella me observaba con una fijeza depredadora, esperando que diera el primer sorbo. ¿Qué había en ese té? Un somnífero para que me quedara dormida manejando de regreso a casa esa misma noche, algo para provocarme un mareo. Mi instinto gritó: «¡No bebas!». Fingí dar un sorbo, pero mantuve los labios cerrados. Hice el gesto de tragar. «Ay, está muy caliente», dije tosiendo un poco y dejando la taza en la mesa con un golpe torpe, derramando la mitad sobre el mantel. «Perdón, qué torpe soy». «¡Cuidado!», gritó ella, más preocupada por el mantel que por mí, pero vi la frustración en su rostro. Su plan A había fallado. El veneno o el sedante, o lo que fuera que había en esa taza, no había entrado en mi sistema. Me despedí poco después. «Estoy muy cansada», dije. Carlos me acompañó a la puerta. Me abrazó fuerte, ajeno a que su madre acababa de esquivar una bala en su propio comedor. «Descansa, ma. Te quiero». «Y yo a ti, hijo». Más que a mi vida, le respondí, sintiendo que esa podría ser la última vez que lo abrazara. Al día siguiente temprano, Verónica me llamó. Su tono ya no era dulce. Era práctico, urgente. «Suegra, qué pena molestarla tan temprano. Es que... fíjese que mi camioneta no arranca y tengo una reunión urgentísima. Carlos ya se fue con su auto. Cree que podría prestarme su coche unas horas. Se lo regresó en la tarde, lavado y con tanque lleno. De paso le checó esos ruiditos que usted dice que tiene». Ahí estaba, el plan B.
Como el té no funcionó, como no me dormía al volante la noche anterior, ahora necesitaba acceso físico a mi vehículo. Necesitaba asegurarse de que el accidente fuera inevitable. Claro, hija, le dije con el teléfono temblando en mi mano. Ven por él. Las llaves están en la entrada. Se lo presté. Le entregué el arma con la que me iba a matar. ¿Por qué? Porque necesitaba la prueba final. Necesitaba que ella se ensuciara las manos. Sabía que don Chuy podría revisar el coche después. Sabía que mis vecinos tenían cámaras. Verónica llegó sonriendo, tomó las llaves y me dijo: «Ay, suegra, usted siempre tan linda. Ya verá que este coche va a quedar como nuevo». Se llevó mi auto durante 4 horas. Cuando me lo devolvió, venía con el tanque lleno lavado y con los frenos cortados al 80%. Me lo entregó con una sonrisa triunfal. «Listo, suegra. Se siente mucho mejor. Pero ¿sabe qué? Mañana que vaya a Cuernavaca a ver a su amiga, váyase con cuidado en la bajada. Uno nunca sabe». «Uno nunca sabe», repetí yo mirándola a los ojos viendo el abismo negro que tenía por alma. «Gracias, Verónica. Mañana será un gran día». Ella se fue convencida de que había ganado, convencida de que al día siguiente ella sería millonaria y yo sería un obituario en el periódico. No sabía que acababa de activar una trampa que la destruiría a ella, no a mí. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad de mi sala escuchando el reloj de pared tic-tac, tic-tac. Cada segundo era un paso más hacia el final, pero ya no tenía miedo. El miedo se había evaporado cuando vi su codicia ante la mención del $1.000.000. Ahora solo quedaba la fría determinación de la justicia. Mañana, querida nuera, mañana veremos quién ríe al último. Manejar ese coche fue el viaje más largo y aterrador de mi vida. Eran apenas 15 minutos desde mi casa hasta el taller de don Chuy, pero cada metro se sintió como una ruleta rusa. Mis manos sudaban sobre el volante de piel, ese mismo volante que Verónica había tocado horas antes con sus manos de asesina. Iba a 20 kilómetros por hora con las luces intermitentes encendidas, pegada a la banqueta. Los claxonazos de los otros conductores me insultaban, me pitaban con furia, pero no me importaba. Ellos no sabían que yo iba sentada sobre una bomba de tiempo. Ellos no sabían que cada vez que mi pie rozaba el pedal del freno, yo estaba rezando un Padre Nuestro, rogando que el corte que ella había hecho resistiera una cuadra más. La ironía era brutal, el tanque estaba lleno. Verónica había tenido la gentileza de llenarlo con gasolina premium. Claro, quería asegurarse de que si el choque no me mataba, la explosión lo hiciera. Quería un incendio, quería un cuerpo calcinado que no pudiera ser autopsiado con facilidad. Mientras avanzaba por la avenida Coyoacán, sentí una oleada de odio tan pura, tan destilada, que me limpió el miedo de las venas. Ya no era la suegra asustada. Era la sobreviviente que llevaba su propia escena del crimen a analizar. Llegué al taller El Pistón de Oro justo cuando don Chuy estaba bajando la cortina metálica. El ruido de la lámina golpeando el suelo fue como un disparo en el silencio de mi tensión. Chuy, con su overol azul manchado de grasa y sus manos que parecían mapas de cicatrices, se detuvo al verme. Me conocía hace 20 años. Había arreglado la bicicleta de Carlos, su primer coche, y ahora este vehículo fúnebre. Al ver mi cara pálida como la cera, dejó caer las llaves. «Doña Elena, ¿qué hace aquí a esta hora?» «Parece que vio un fantasma», me dijo, acercándose rápido, limpiándose las manos en un trapo sucio. «No vi un fantasma, Chuy», le respondí bajándome del auto con las piernas temblando tanto que tuve que sostenerme de la puerta. «Pero estoy a punto de convertirme en uno si no me ayudas. Sube el coche a la rampa, ahora mismo». No me hizo preguntas estúpidas. Vio la urgencia en mis ojos, esa mirada de código azul que yo ponía en la sala de urgencias cuando llegaba un paciente crítico. Abrió el taller de nuevo, encendió las luces fluorescentes que zumbaban como moscas eléctricas y subió mi sedán gris a la plataforma hidráulica. El sonido del motor elevando el coche fue ensordecedor. Sí. Cada centímetro que subía me alejaba del suelo y me acercaba a la verdad. Chuy tomó su lámpara de inspección y se metió debajo. Yo me quedé parada junto a la llanta trasera derecha, abrazándome a mí misma, sintiendo el frío del metal y el olor a aceite quemado y caucho viejo. Pasaron 2 minutos. 2 minutos de silencio absoluto. Luego escuché a Chuy soltar una maldición en voz baja. «Un hija de la chingada», que retumbó en las paredes de concreto. Salió de debajo del coche. Su rostro, habitualmente rojo por el esfuerzo y el calor, estaba blanco. Tenía grasa en la frente, pero sus ojos estaban llenos de un horror genuino. «Venga a ver esto», doña Elena me dijo,
Y su voz no era la del mecánico amable, era la de un testigo de un crimen. Necesito que lo vea con sus propios ojos, para que me crea. Me metí bajo la rampa. Chui apuntó con la luz de su lámpara hacia la línea de frenos de la rueda trasera izquierda. Ahí estaba. No era un desgaste, no era una rotura por óxido, era una herida. Un corte limpio, brillante, quirúrgico. Mire bien, me explicó Chui señalando con un desarmador sin tocar la evidencia. No la cortaron toda. Si la hubieran cortado toda usted, no habría podido ni sacar el coche de su cochera. Se habría dado cuenta al primer pisotón. Me acerqué más. El corte tenía una profundidad calculada, como el 80% del grosor del tubo. Esto es una trampa de cazador, continuó Chui, temblando de rabia. La dejaron sostenida por un hilito de metal. Funciona en la ciudad con frenadas suaves. Pero la presión hidráulica es como la sangre en las venas, doña. En el momento en que usted pisara el freno a fondo, digamos en una curva de la carretera a Cuernavaca, o bajando una pendiente pronunciada, la presión aumentaría de golpe. Y ¡pum! Ese hilito se revienta. El líquido se vacía en un segundo. El pedal se va al fondo. Y usted se va al barranco a 120 kilómetros por hora. Sentí que el mundo giraba. Era un plan macabro. No querían que chocara en la esquina de mi casa a baja velocidad. Querían que muriera en la autopista donde el impacto fuera fatal y definitivo. Era un asesinato diseñado para parecer una tragedia. Grábalo, le ordené. Saqué mi celular, pero mis manos temblaban demasiado. Toma tu teléfono, Chui. Graba todo. Narra lo que estás viendo. Di la fecha, la hora y explica técnicamente por qué esto no es un accidente. Quiero que digas la palabra corte intencional. Chui obedeció. Grabó un video de 3 minutos detallado forense. Tomó fotos con macro mostrando las marcas de los dientes de la herramienta. Parece que usaron unas pinzas de corte de alambre o una cegueta fina, dijo a la cámara. Esto fue hecho por una mano humana con intención de matar. Cuando terminamos bajamos el coche. Chui me miró secándose el sudor frío de la frente. Doña Elena, voy a llamar a la patrulla. Conozco al comandante de la zona. Esto es tentativa de homicidio. Esa mujer. Porque fue ella, ¿verdad? Esa mujer no puede seguir libre ni un minuto más. Espera, le dije poniéndole una mano en el hombro. Todavía no. Tengo algo más que mostrarte. Saqué mi tablet de mi bolso. Durante la hora que Verónica tuvo mi coche, yo no estuve sentada llorando. Yo estuve trabajando. Había ido a ver a don Julio, mi vecino de al lado, un jubilado paranoico que instaló cámaras de alta definición apuntando a la calle después de que le robaron los espejos de su auto el año pasado. Su cámara cubría perfectamente mi entrada. Mira esto, Chui. Le di play al video. La pantalla mostró mi cochera ayer a las 10 de la mañana. Se veía llegar a Verónica. Bajaba de mi auto con sus tacones de aguja y su traje sastre impecable. Miraba a los lados asegurándose de que la calle estuviera vacía. Luego abría la cajuela de su propia camioneta estacionada afuera y sacaba una bolsa de herramientas. Pero no una caja de herramientas cualquiera. Sacó una manta vieja para tirarse al suelo. Lo que vimos a continuación fue grotesco. Esa mujer que se pasaba horas criticando si un mantel estaba arrugado, se tiró al suelo de concreto arrastrándose como una víbora bajo mi coche. Se le veía el esfuerzo, la determinación. No le importó ensuciar su ropa de marca. Estuvo ahí abajo 6 minutos. 6 minutos para cortar la vida de su suegra. Cuando salió, se sacudió el polvo de las rodillas, se miró en el espejo retrovisor para arreglarse el cabello y sonrió. Esa sonrisa era la sonrisa del diablo. Chui vio el video con la boca abierta. «Maldita sea», exclamó. «Se ve clarito. Se ve hasta la herramienta en su mano cuando sale. Doña Elena, esto es cárcel directa. ¿Qué estamos esperando?» Guardé la tablet con calma, una calma que me asustó a mí misma. Ya no sentía pena por mi hijo ni dolor por la traición. Solo sentía la necesidad de ejecutar un plan perfecto. «La cárcel es el destino final, Chui», le dije mirando mi coche sabotado. «Pero si llamamos a la policía ahora, se la llevarán detenida en silencio. Ella inventará una excusa, llamará a su abogado caro, pagará una fianza y saldrá diciendo que fue un malentendido, que estaba revisando el coche. Entonces, ¿qué?», preguntó él desesperado. «Entonces tengo que acorralarla. Tengo que hacer que ella misma se destruya frente a todos. Y primero tengo que hacer una entrega». Saqué la nota que había escrito para doña Cecilia, la madre de Verónica.
la mujer que había criado a ese monstruo y que se atrevía a mirarme con desprecio. Chuy, necesito que tú manejes la grúa. No confío en nadie más. Vamos a llevar este coche tal como está, con los frenos cortados a la casa de su madre en Polanco. Quiero que se lo dejes en la puerta. Quiero que le entregues esta nota. Y quiero que le digas, su hija le manda este regalo. Dice que los frenos están un poco largos igual que su ambición. Chuy me miró y por primera vez en la noche sonrió. Una sonrisa torcida y cómplice. A la casa de la doña Copetona jefa, será un placer. Y después continué mi voz bajando una octava, volviéndose a cero puro. Después llamas a la policía. Pero no a cualquier policía. Llama al delegado Ribeiro. Él te debe un favor desde que atendiste a su hijo en urgencias aquella vez, ¿verdad? Sí, doña Elena. Ribeiro es derecho. Bien. Dile que vaya a mi casa en 1 hora. Dile que va a presenciar un espectáculo. Porque cuando la policía llegue por ella, yo quiero estar sentada en mi sillón viéndola a la cara para ver el momento exacto en que se dé cuenta de que la vieja enfermera tonta fue más lista que ella. Chuy subió el coche a la plataforma de la grúa. Ver mi auto ahí arriba como un cadáver en exhibición me dio una satisfacción perversa. Verónica quería un funeral. Bueno, iba a tener uno, pero no el mío. Hoy íbamos a enterrar su reputación, su libertad y su futuro. Me subí al asiento del copiloto de la grúa. Mientras avanzábamos hacia Polanco con el sol poniéndose sobre la Ciudad de México teñida de naranja y smog, saqué mi celular. Tenía un mensaje de Carlos mamá. Todo bien, Vero, dice que no contestas el teléfono. Escribí mi respuesta despacio, saboreando cada letra. Todo bien, hijo. Solo fui a arreglar unos asuntos pendientes. Nos vemos en casa en 1 hora. Lleva a Verónica. Tengo una sorpresa para ella. Envié el mensaje y apagué el teléfono. La guerra había comenzado. Y yo tenía el arma nuclear en la cajuela. La venganza, dicen los poetas, es un plato que se sirve frío. Pero yo no soy poeta, soy enfermera. Y sé que a veces para extirpar un tumor necesitas calor, necesitas cauterizar la herida con fuego para que deje de sangrar. Lo que hicimos esa tarde en Polanco fue precisamente eso, prenderle fuego a la mentira perfecta de los Almeida. Llegamos a la mansión de doña Cecilia justo cuando el sol comenzaba a teñir de rojo los edificios de cristal de la zona más exclusiva de la ciudad. La casa era imponente con sus muros altos de piedra volcánica y sus cámaras de seguridad que parpadeaban como ojos desconfiados. Ver la grúa de don Chuy vieja despintada y oliendo a diésel estacionarse frente a esa entrada de mármol fue una imagen poética por sí sola. Era la realidad sucia y cruda invadiendo su burbuja de fantasía. Chuy bajó la plataforma con un estruendo metálico que hizo ladrar a los perros finos del vecindario. Mi coche, el sedán gris con los frenos cortados, se deslizó hasta quedar bloqueando completamente el portón eléctrico. Era un obstáculo inamovible, una acusación de 1,5 toneladas. Chuy se bajó, se ajustó el overol grasiento y tocó el timbre con insistencia. Yo observaba desde la cabina de la grúa oculta, tras los vidrios polarizados, con el corazón latiendo en la garganta, no por miedo sino por anticipación. La puerta peatonal se abrió y salió doña Cecilia. Llevaba una bata de seda y una copa en la mano, visiblemente molesta por la interrupción. «¿Qué es este escándalo?», gritó agitando la mano con desdén. «¿Quién les dio permiso de dejar esa chatarra en mi entrada? Voy a llamar a la policía». Chuy, con una calma que me llenó de orgullo, simplemente le extendió el sobre color crema que yo le había dado. «Buenas tardes, señora. No es chatarra. Es un regalo de su hija Verónica. Dice que se lo manda con mucho cariño. Y con los frenos cortados». La cara de Cecilia pasó de la indignación a la confusión en un segundo. Arrebata el sobre, lo abre y lee mi nota. Vi el momento exacto en que sus piernas fallaron. Se tuvo que agarrar de la reja de hierro forjado. Leyó: «Los frenos fueron cortados deliberadamente para asesinarme. Sepa qué tipo de monstruo crió». Su rostro, estirado por el botox, se contorsionó en una máscara de horror genuino. Miró el coche, luego miró a Chuy, y finalmente sus ojos buscaron frenéticamente alrededor, como si esperara que alguien saliera a decirle que era una broma macabra. Pero nadie salió. Solo el silencio pesado de la verdad cayendo sobre sus hombros de seda. «Vámonos, Chuy», le dije por el radio. «El mensaje ha sido entregado». Mientras nos alejábamos, vi por el espejo retrovisor a doña Cecilia sacando su celular con manos temblorosas, marcando desesperadamente. Probablemente llamaba a su hija. Pero Verónica no contestaría.
Yo sabía que Verónica tenía la costumbre de apagar el celular cuando se daba sus baños de inmersión con vino para celebrar sus victorias, y hoy ella creía que tenía mucho que celebrar. Regresé a mi casa en un taxi. Eran las 7 de la noche. Las luces de la sala estaban encendidas. Entré con mi propia llave en silencio, como un ladrón en mi propia vida. El olor a lavanda y cera para pisos me recibió mezclado con otro aroma vino tinto caro y perfume Chanel. Verónica estaba ahí. La encontré en el sofá principal con los pies subidos en la mesa de centro, algo que yo le había prohibido 1000 veces. Estaba tarareando una canción revisando una revista de viajes con una copa de Merlot en la mano. Se veía radiante, relajada, victoriosa. Estaba celebrando mi muerte antes de que ocurriera. Me paré en el umbral del pasillo y la observé durante 10 segundos. 10 segundos en los que pensé en todo lo que me había quitado mi paz, mi dinero, la cercanía con mi hijo, y ahora quería quitarme el aliento. «Hola, Verónica», dije con voz suave. Ella dio un respingo tan fuerte que el vino se derramó sobre su blusa blanca. Se giró hacia mí con los ojos desorbitados. Por una fracción de segundo vi decepción en su mirada, decepción de verme viva, decepción de que el teléfono no hubiera sonado con la noticia de un accidente fatal en la carretera. «Suegra», exclamó recuperando la compostura con una rapidez que daba miedo. Me asustó. Pensé que ya se había ido a Cuernavaca. No iba a salir temprano. Caminé lentamente hacia ella, sin dejar de mirarla a los ojos. Me senté en el sillón de enfrente, crucé las piernas y sonreí. Iba a ir, respondí tranquilamente. Pero fíjate que tuve un presentimiento. Ya sabes, cosas de viejas. Sentí que el coche estaba raro, como si le faltara algo, como si alguien le hubiera quitado algo esencial. Tú no sentiste nada extraño cuando lo usaste hoy. El ambiente en la sala cambió drásticamente. La temperatura pareció bajar 10 grados. Verónica dejó la revista a un lado. Su sonrisa se volvió rígida de plástico. No sé de qué me habla Elena. El coche estaba perfecto. Quizás usted ya no debería manejar. Se pone paranoica con los ruidos. No son ruidos. Verónica la interrumpí, sacando mi celular y poniéndolo sobre la mesa con la pantalla negra hacia arriba, como un juez bajando el martillo. Son cortes. Cortes limpios en la línea de frenos, hechos con una cegueta, al 80% de profundidad. El silencio fue absoluto. Podía escuchar su respiración acelerarse. Sus ojos se clavaron en mi teléfono, luego en mí. ¿De qué está hablando?, susurró poniéndose pálida. Eso es ridículo. Me está acusando de algo. No te estoy acusando, querida. Te estoy notificando, dije, y disfruté cada sílaba. Tengo un video tuyo de ayer a las 10 de la mañana metiéndote debajo de mi coche con una bolsa de herramientas. Tengo el dictamen forense de mi mecánico. Tengo la grabación de tu llamada con Javier diciendo, nos vemos en su funeral mañana. Y tengo a tu madre en este momento leyendo una nota donde le explico por qué su hija va a pasar los próximos 20 años en el reclusorio de Santa Marta, Acatitla. Verónica se levantó de un salto. La copa de vino cayó al suelo y se hizo añicos manchando la alfombra beige como una herida de sangre abierta. «Usted está loca», gritó, y su voz ya no era dulce, era un chillido de hiena acorralada. «Es una vieja demente. Nadie le va a creer. Voy a decirle a Carlos que me amenazó. Voy a hacer que la internen en un asilo». «No creo que Carlos te crea esta vez», dije mirando hacia la puerta principal. En ese momento, la puerta se abrió, pero no entró Carlos. Entró el comandante Ribeiro seguido por 2 oficiales uniformados y detrás de ellos, pálido como un muerto, con los ojos rojos de llorar, entró mi hijo. Verónica se quedó congelada. Miró a los policías, miró a Carlos y su cerebro de sociópata intentó una última jugada desesperada. Se tiró al suelo, rompiendo en un llanto histérico. «Carlos, mi amor, ayúdame», gritó arrastrándose hacia él. «Tu madre se volvió loca. Trajo a estos hombres. Dice cosas horribles. Diles que se vayan, por favor». Carlos no se movió. Se quedó parado junto a la puerta mirando a la mujer que amaba retorcerse en el suelo. Pero no la miraba con amor. La miraba con una mezcla de horror y repulsión que nunca había visto en su rostro. «Levántate», dijo Carlos. Su voz era un susurro roto. «Amor, me están atacando», insistió ella aferrándose a sus pantalones.
¡Que te levantes!, gritó él retrocediendo y soltándose de su agarre como si ella tuviera lepra. Vi el video, Verónica, vi el maldito video. Te vi reptando como una serpiente debajo del coche de mi madre. Verónica se detuvo en seco. El llanto cesó instantáneamente como si alguien hubiera cerrado un grifo. Se levantó despacio, limpiándose las lágrimas falsas. Su postura cambió. Los hombros se relajaron. La máscara de víctima cayó, y debajo apareció el rostro verdadero, frío, duro, lleno de odio. ¿Viste el video?, preguntó ella con una voz que heló la sangre de todos en la sala. ¿Y qué? ¿Qué ibas a hacer, Carlos? ¿Seguir llorando porque no tienes dinero? ¿Seguir pidiéndole limosna a tu mamita? Se giró hacia mí con una sonrisa burlona. Sí, corté los frenos. ¿Y qué? Alguien tenía que hacerlo. Tú eres un estorbo, Elena. Tienes dinero guardado mientras nosotros nos hundimos. Si te morías, todos ganábamos. Carlos cobraba el seguro, pagábamos las deudas, y él dejaba de ser el perrito faldero de su madre. Lo hice por nosotros, imbécil, le escupió a Carlos. Lo hiciste por ti, intervine yo poniéndome de pie. Lo hiciste para pagar tus tarjetas y largarte con Javier a Cancún. ¿O crees que no sé lo de los boletos de avión que compraste con la tarjeta de mi hijo? El nombre de su amante fue el golpe final. Verónica abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El comandante Ribeiro dio un paso adelante. Señora Verónica Almeida, queda usted detenida por tentativa de homicidio calificado fraude. Y lo que resulte, tiene derecho a guardar silencio, aunque creo que ya habló demasiado. El sonido de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas, ese clic metálico y definitivo, fue la música más hermosa que había escuchado en 5 años. No me toquen, gritó ella mientras la jaloneaban hacia la salida. Carlos, haz algo, soy tu esposa, no puedes dejar que me lleven. Carlos se acercó a ella. Estaba temblando. Se inclinó hasta que sus rostros quedaron a centímetros. Mi esposa murió hace mucho tiempo, le dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Tú eres solo la asesina que ocupó su lugar. Y espero que te pudras en la cárcel. Verónica soltó un alarido de furia y trató de escupirle, pero los oficiales la sacaron a la fuerza. Sus gritos e insultos se fueron apagando mientras la arrastraban hacia la patrulla. Maldita vieja, ojalá te mueras, los odio a todos. Cuando la puerta se cerró y las sirenas comenzaron a aullar en la noche, el silencio regresó a la casa. Pero era un silencio diferente. No era el silencio de la paz. Era el silencio de un campo de batalla después de la masacre. Carlos se quedó parado en medio de la sala mirando sus manos vacías. Luego miró la mancha de vino en la alfombra que parecía sangre seca. Se giró hacia mí. Parecía un niño pequeño perdido en la oscuridad. Mamá, susurró y sus piernas cedieron. Cayó de rodillas al suelo, rompiendo en un llanto desgarrador profundo animal. Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. Casi te mata. Casi te mata. Y yo. Yo dormía con ella. Me arrodillé junto a él y lo abracé. No le dije ya pasó. No le dije todo está bien, porque no estaba bien. Nada estaba bien. Nuestro mundo había sido destruido. Pero mientras lo mecía en mis brazos, sintiendo sus lágrimas mojar, mi hombro supe que habíamos sobrevivido. La serpiente había sido decapitada. Ahora solo nos quedaba limpiar el veneno. La delegación de policía a las 2 de la mañana es el lugar más desolador de la tierra. Huele a una mezcla rancia de café quemado, limpiador de pisos industrial y desesperación humana. Las luces fluorescentes parpadean con un zumbido constante que se te mete en el cerebro como una aguja. Allí estábamos sentados en sillas de metal frío mientras el mundo que mi hijo creía conocer terminaba de desmoronarse. Carlos no había dicho una sola palabra desde que salimos de la casa. Estaba en estado de shock, con la mirada fija en un punto invisible de la pared despintada, temblando ligeramente a pesar del calor bochornoso de la oficina. A lo lejos, desde las celdas de detención provisional, se escuchaban los gritos amortiguados de Verónica. No gritaba pidiendo perdón, gritaba exigiendo sus derechos, amenazando con demandar a la policía, invocando el nombre de abogados caros que su madre seguramente ya estaba contactando. Incluso esposada y tras las rejas, su soberbia permanecía intacta. Ese sonido, la voz de la mujer con la que había compartido su cama durante 5 años, era lo único que parecía conectar a Carlos con la realidad. Cada vez que ella gritaba, él se encogía como si recibiera un latigazo físico.
El comandante Ribeiro entró a la oficina con una tablet en la mano y una expresión de lástima profesional. Se sentó frente a Carlos y suspiró. Arquitecto, sé que esto es duro, dijo con voz grave, pero necesitamos formalizar la denuncia. Y para eso necesito que vea y escuche toda la evidencia, no solo lo que su madre le mostró. Tenemos el vaciado preliminar del teléfono de su esposa. Carlos asintió lentamente como un autómata. Ribeiro puso la tablet sobre la mesa y le dio play al video de seguridad una vez más. Verlo en la pantalla pequeña en la intimidad brutal de esa oficina fue peor que verlo en la sala de nuestra casa. Se veía el esfuerzo físico de Verónica, la tensión en sus brazos, mientras manipulaba la cegueta bajo mi coche. Se veía la premeditación. No fue un acto de locura momentánea. Fue un trabajo manual ejecutado con odio. Mire la hora, Carlos, señalé suavemente rompiendo mi silencio. 10 de la mañana. A esa hora ella te mandó un mensaje diciendo que estaba en una entrevista de trabajo. ¿Recuerdas? Carlos cerró los ojos conteniendo las náuseas. Sí, susurró. Me dijo que le deseara suerte. Y yo le mandé un emoji de corazón. Ribeiro deslizó el dedo por la pantalla. Pero eso no es lo peor, arquitecto. Los peritos cibernéticos desbloquearon su celular. Parece que la señora Verónica no era muy cuidadosa con sus contraseñas. El comandante abrió una carpeta de archivos. Lo que apareció ahí no eran fotos de frenos cortados, eran conversaciones de WhatsApp. Miles de ellas, con un contacto guardado como Javier Jim. No quiero ver esto, dijo Carlos apartando la vista. Tienes que verlo, le dije, y mi voz salió más dura de lo que pretendía. Tienes que beberte este trago amargo hasta el fondo, hijo, para que nunca jamás vuelvas a dudar de tu instinto. Carlos tomó la tablet con manos temblorosas. Empezó a leer, y mientras leía vi cómo su rostro pasaba del dolor a la incredulidad y de la incredulidad a una furia silenciosa y terrible. Ahí estaban las pruebas de la infidelidad, sí. Fotos explícitas, fechas de encuentros en moteles de paso en Tlalpan, pagados con la tarjeta adicional de Carlos. Pero lo que realmente destruyó a mi hijo no fue el sexo, fue el desprecio. En un mensaje fechado hace 2 semanas Javier le preguntaba, ¿y el idiota de tu marido no sospecha nada? La respuesta de Verónica fue, ese imbécil no sospecha ni de su sombra, es un mandilón de primera. Mientras le sonría y le diga que es el mejor arquitecto del mundo, come de mi mano. Lo único que me estorba es su madre, la vieja bruja. Pero ya tengo un plan para eso. Aguanta, bebé. Pronto tendremos la lana y nos largamos. Un mandilón. Leyó Carlos en voz alta y la palabra se rompió en su garganta. Me llamaba imbécil. Se reían de mí. Se reían de cómo trabajaba 14 horas diarias para pagar sus lujos mientras ellos se revolcaban en mi cama. Lanzó la tablet contra la mesa con un golpe seco. Se agarró el cabello con ambas manos y soltó un gemido que no parecía humano. Era el sonido de un animal herido de muerte. ¿Cómo pude ser tan ciego, mamá? ¿Cómo? El desenlace está cerca y la verdad duele, pero es necesaria. Quédate conmigo hasta el final para entenderlo todo. Antes de revelar el próximo secreto, suscríbete y deja tu like. Quiero saber tu opinión. ¿Estás de acuerdo con las decisiones que ha tomado Elena hasta ahora, forzando a su hijo a ver esta realidad brutal? ¿O crees que Carlos es una víctima que merecía más compasión? Me acerqué a él, pero no lo abracé todavía. Necesitaba que él diera el siguiente paso. Necesitaba que él dejara de ser la víctima y se convirtiera en el hombre que yo crié. La ceguera es cómoda, hijo, le dije. Es más fácil cerrar los ojos que enfrentar, que la persona que amas es un monstruo. Pero ahora ya tienes los ojos abiertos. ¿Qué vas a hacer? Carlos levantó la cabeza. Sus ojos estaban inyectados en sangre, pero ya no había duda en ellos. Sacó su propio teléfono del bolsillo. Comandante, dijo con voz firme aunque ronca. Esto sirve como evidencia. Abrió su aplicación de la nube. Teníamos las cuentas vinculadas. Yo nunca revisaba la carpeta de archivos eliminados porque confiaba en ella. Pero recuerdo que hace 6 meses ella me pidió $5,000 para un tratamiento de fertilidad. Dijo que quería darnos un hijo. Ribeiro asintió interesado. Y bien. Carlos navegó por la pantalla y encontró un recibo digital en la papelera de reciclaje. Aquí está. La fecha coincide con la transferencia que le hice. No fue a ninguna clínica de fertilidad, fue a una agencia de viajes. Paquete de lujo a Cancún para 2 personas, Verónica Almeida y Javier Soto.
Se fue con él el fin de semana, que me dijo que estaba en un retiro espiritual para prepararse para ser madre. Las lágrimas empezaron a correr por la cara de Carlos, pero esta vez no eran de tristeza, eran de rabia pura. Usó el dinero de nuestro futuro hijo para irse con su amante. Me robó la paternidad, me robó la esperanza, le entregó el teléfono al comandante. Tenga, ahí está todo. Las transferencias, los recibos falsos, las mentiras. Úselo todo. Quiero que se hunda. Quiero que pague por cada centavo y por cada mentira. Ribeiro tomó el teléfono como si fuera una reliquia sagrada. Esto es oro molido, arquitecto. Con esto no solo tenemos la tentativa de homicidio, tenemos fraude, abuso de confianza y robo. Su suegra tenía razón. Esta mujer no va a salir en décadas. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Un hombre de traje impecable con un maletín de cuero y aire de prepotencia entró sin tocar. Detrás de él venía doña Cecilia, la madre de Verónica. Se veía devastada sin maquillaje, pero con la misma altivez de siempre. «Soy el licenciado Montemayor, abogado de la familia Almeida», anunció el hombre. «Exijo ver a mi cliente inmediatamente, y exijo saber bajo qué cargos ridículos la tienen retenida». Doña Cecilia vio a Carlos y se lanzó hacia él. «Carlos, por Dios, tienes que detener esto», suplicó agarrándole el brazo. «Es un malentendido. Verónica está en crisis nerviosa. Tú sabes que ella te ama. Es tu esposa. No puedes dejar que esa vieja rencorosa de tu madre la meta a la cárcel». El aire en la habitación se congeló. Yo me puse de pie lista para defender a mi hijo, lista para saltarle a la yugular a esa mujer. Pero no fue necesario. Carlos se soltó del agarre de su suegra con un movimiento brusco, casi violento. Se puso de pie, y por primera vez en 5 años vi que mi hijo era un hombre alto, imponente. Miró a doña Cecilia desde arriba. «No se atreva», dijo Carlos, con una voz tan baja y peligrosa, que el abogado dio un paso atrás. «No se atreva a tocarme. Y no se atreva a insultar a mi madre». «Carlos, sé razonable», intentó ella. «Razonable». Su hija cortó los frenos del coche de mi madre. Su hija planeó matarla para cobrar un seguro y largarse con su amante. ¿Y usted? Usted sabía que ella me estaba robando, ¿verdad? Esas joyas que trae puestas, doña Cecilia, las pagó Verónica con mi tarjeta de crédito. La mujer se quedó muda llevándose la mano al collar de perlas. El color abandonó su rostro. «Lo sabía», sentenció Carlos con asco. «Ustedes son parásitos. Toda su familia. Se alimentaron de mí, de mi trabajo, de mi amor. Pero se acabó. El banquete se acabó». Se giró hacia el abogado. «Licenciado, puede ver a su cliente. Dígale que acabo de entregarle a la policía la evidencia de sus fraudes y de su adulterio. Y dígale que mi abogado le enviará la demanda de divorcio mañana mismo a su celda. No quiero volver a verla en mi vida, a menos que sea a través de un vidrio blindado». Carlos me tomó del brazo. «Vámonos, mamá. No tenemos nada más que hacer aquí. Huele a basura». Salimos de la oficina dejando a doña Cecilia llorando en una silla y al abogado revisando los documentos con cara de pánico. Caminamos por el pasillo largo hacia la salida bajo la luz del amanecer que empezaba a entrar por las ventanas sucias. Cuando llegamos a la calle, el aire fresco de la mañana nos golpeó la cara. La Ciudad de México despertaba indiferente a nuestra tragedia. Los puestos de tamales empezaban a humear los camiones, pasaban rugiendo. Carlos se detuvo en la banqueta, respiró hondo y se derrumbó. No cayó al suelo, pero sus hombros se vencieron. Me abrazó escondiendo su cara en mi cuello como cuando era niño y tenía pesadillas. «Perdóname, mamá», sollozó mojando mi blusa. «Casi te pierdo. Soy un estúpido. Casi te mato por mi cobardía». Le acaricié la espalda, sintiendo sus huesos, su temblor. «No fuiste tú, mi amor. Fue ella. Y ya no puede hacernos daño. Estamos vivos. Estamos juntos. Y eso es lo único que importa». Pero mientras lo consolaba sabía que el camino sería largo. Mi hijo estaba a salvo físicamente, pero su alma estaba hecha jirones. Verónica había roto algo dentro de él que tardaría años en sanar. La batalla legal estaba ganada, pero la batalla por recuperar a Carlos apenas comenzaba. El juicio no fue como en las películas. No hubo música de fondo dramática, ni abogados golpeando la mesa, ni un jurado conteniendo el aliento. Fue algo mucho más crudo, más burocrático y por lo tanto más doloroso. Fue una disección pública de nuestras miserias familiares en una sala fría del reclusorio Oriente, donde el olor a humedad y a miedo se impregna en la ropa. Ver a Verónica sentada en el banquillo de los acusados ya
sin sus trajes de diseñador, vestida con el uniforme beige reglamentario y sin maquillaje, fue una imagen que se me grabó a fuego. Se veía pequeña, gris, pero sus ojos seguían destilando ese veneno altivo de quien cree que el mundo le debe algo. Su defensa, pagada por una doña Cecilia que tuvo que hipotecar su propia casa para costearla, intentó jugar la carta de la víctima hasta el último segundo. Su abogado, un tipo con cara de comadreja y traje brillante, se paró frente al juez y tuvo el descaro de pintarme a mí como el monstruo de la historia. Su señoría dijo con una voz teatral que me revolvió el estómago: mi cliente, la señora Verónica, es una mujer joven sometida a una presión psicológica insoportable. Imagínese vivir bajo la sombra de una suegra castradora, controladora, una mujer que nunca la aceptó y que se dedicó sistemáticamente a destruir su autoestima. Y sume a eso un esposo, el señor Carlos, financieramente incompetente, que la arrastró a un abismo de deudas. Lo que ella hizo, si es que realmente lo hizo con plena conciencia, fue un grito de auxilio desesperado, un colapso mental ante el abuso doméstico que sufría por parte de la familia Ramírez. Escuchar eso fue como recibir una bofetada con la mano abierta. Carlos, sentado a mi lado, apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Estaba escuchando cómo su verdugo lo culpaba a él de su propio intento de asesinato. Se giró hacia mí con los ojos llenos de lágrimas de impotencia y susurró: «¿Escuchas eso, mamá? Ahora resulta que yo tengo la culpa de que ella quisiera matarte. Ahora resulta que yo soy el villano por trabajar 14 horas diarias para pagarle sus caprichos». Le puse la mano en el brazo para calmarlo, aunque por dentro yo también quería gritar. Verónica, desde su lugar, nos miró y soltó una pequeña sonrisa triste, ensayada, dirigida al juez, como diciendo: «Ven, ellos son los malos». Pero la mentira tiene patas cortas, especialmente cuando la verdad está respaldada por gigabytes de evidencia forense. Cuando llegó el turno de la fiscalía, el tono cambió. El fiscal no necesitó discursos emocionales. Solo necesitó proyectar una imagen en la pantalla de la sala. No eran los videos del coche, ni los audios. Era algo mucho más frío y definitivo: el historial de búsqueda de Internet de Verónica, recuperado de su laptop personal. La defensa alega un arrebato momentáneo por estrés, dijo el fiscal caminando lentamente frente al estrado. Pero la evidencia digital cuenta otra historia. Una historia de premeditación escalofriante. Empezó a leer las búsquedas en voz alta, y cada frase caía como una losa de concreto sobre la sala. Febrero 14. ¿Cuánto tiempo tarda en pagarse un seguro de vida por muerte accidental? Marzo 0. 2 tipos de venenos indetectables en autopsias geriátricas. Abril 10. ¿Cómo cortar líneas de freno para que fallen a alta velocidad? Mayo 05. Vuelo solo de ida a Europa sin extradición. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Verónica perdió su sonrisa de víctima. Se encogió en su silla, pareciendo de repente un animal acorralado. Las búsquedas no eran de la semana pasada, databan de hace 6 meses. 6 meses planeando mi muerte, mientras me abrazaba en los cumpleaños, mientras brindaba conmigo en Navidad, mientras dormía con mi hijo. Carlos soltó un sollozo ahogado, un sonido de dolor puro, que hizo que incluso el juez apartara la mirada por un momento. No era solo un crimen por dinero, era una traición, gestada con la paciencia de una araña tejiendo su red. El juez, un hombre mayor con cara de pocos amigos que había visto de todo, se ajustó los lentes y miró a Verónica con una mezcla de incredulidad y asco. «Señora Almeida», dijo con voz severa, «en mis 30 años en este estrado, he visto crímenes pasionales y crímenes por necesidad. Pero esto es una ingeniería de la maldad. Usted no solo planeó asesinar a la madre de su esposo, planeó destruir la vida de su familia entera con una frialdad sociópata. La sentencia fue devastadora: 22 años de prisión sin derecho a fianza por tentativa de homicidio calificado, fraude genérico y falsificación de documentos. Cuando el juez golpeó el mazo, el sonido resonó como el final de una era oscura. Fue entonces cuando la máscara de Verónica se rompió por última vez. No lloró de arrepentimiento, no pidió perdón. Se levantó de golpe tirando la silla, y mientras los guardias la sujetaban para llevársela, se giró hacia nosotros. Su rostro estaba contorsionado por el odio, fea, grotesca, real. «Disfruta tu victoria, vieja maldita», gritó escupiendo las palabras. «Quédate con tu hijo mediocre. Nunca lo amé. Me daba asco tocarlo. Solo quería salir de la miseria.
Y tú me lo arruinaste todo. Espero que te mueras sola y podrida en esa casa vieja. Carlos se quedó inmóvil recibiendo los insultos como si fueran piedras. Pero esta vez no bajó la cabeza. La miró fijamente mientras se la llevaban arrastrando por el pasillo gritando maldiciones. Y cuando la puerta de seguridad se cerró tras ella, silenciando sus gritos para siempre, mi hijo exhaló un suspiro largo profundo, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 5 años. Se acabó, dijo. Ya no me puede hacer daño. Pero aunque la cárcel se tragó a Verónica, el daño que dejó atrás fue un tsunami que arrasó con todo. La justicia legal estaba servida, pero la justicia financiera fue implacable. En las semanas siguientes, el mundo de cartón piedra que Verónica había construido se desmoronó. El banco ejecutó la hipoteca del departamento en Santa Fe. No hubo manera de salvarlo. Las deudas eran astronómicas. Fui con Carlos a empacar sus cosas el día antes del desalojo. Entrar a ese lugar fue entrar a un mausoleo de la vanidad. Muebles de diseño italiano, que nunca se terminaron de pagar, obras de arte, que resultaron ser copias baratas vendidas a precio de oro, armarios llenos de ropa de marca, con las etiquetas aún puestas. Mientras guardábamos los libros de Carlos en cajas de cartón baratas, encontré una caja de zapatos escondida al fondo del closet de ella. Dentro no había zapatos, había cartas. Cartas de Javier el amante. Y junto a las cartas un cuaderno. Lo abrí por curiosidad morbosa. Era un diario de gastos, pero también un diario de burlas. Hoy el imbécil de Carlos llegó cansado y me dio su tarjeta para que me fuera de shopping, para relajarme. Qué fácil es manipular a un hombre que necesita sentirse proveedor. Me compré el bolso Prada. Mañana le diré que fue una oferta. Se lo cree todo. Le mostré el cuaderno a Carlos. Lo leyó en silencio, parado en medio de la sala vacía que alguna vez creyó que era su hogar. Cerró el cuaderno y lo tiró a la bolsa de basura negra. Basura, dijo. Todo esto es basura. Mi vida aquí fue una mentira, mamá. Cada mueble, cada recuerdo. Todo está manchado. Esa tarde vimos cómo el camión de mudanza se llevaba lo poco que Carlos pudo rescatar: su ropa, su computadora, sus respiradores de arquitecto. El resto se quedó ahí para el banco. Mi hijo salió de ese edificio inteligente con alberca y gimnasio, llevando solo 2 maletas, tal como había salido de mi casa 5 años atrás. Pero esta vez no salía con esperanza. Salía con el alma rota y una deuda moral impagable. Lo llevé de regreso a mi casa en la colonia del Valle, a su antigua recámara, la que yo había mantenido intacta como un santuario, esperando secretamente su regreso. Cuando entró y vio su cama individual, sus pósters de bandas de rock de la adolescencia, sus maquetas de la universidad, en la repisa, se derrumbó. Se sentó en la orilla de la cama y lloró, pero no fue el llanto histérico de la delegación. Fue un llanto silencioso de vergüenza profunda. Tengo 32 años, mamá, me dijo tapándose la cara, y estoy de vuelta en mi cuarto de niño, sin esposa, sin casa, sin dinero, y con deudas que voy a tardar 10 años en pagar. Soy un fracaso. Me senté a su lado y le acaricié la espalda, sintiendo las costillas a través de su camisa. Había adelgazado mucho. No eres un fracaso, Carlos, le dije con firmeza. Eres un sobreviviente. El fracaso hubiera sido quedarte ahí viviendo una mentira hasta que ella lograra matarte o dejarte en la calle a los 50 años. Has perdido cosas, hijo. Cosas materiales, ladrillos, madera, tela, pero recuperaste tu vida, recuperaste tu verdad. Pero te fallé, insistió él. Dejé que te humillara, dejé que casi te matara, y yo dejé que te alejaras porque tuve miedo de pelear por ti, admití. Los dos fallamos, pero estamos aquí, estamos vivos, y mientras haya vida, hay oportunidad de reconstruir. No vas a empezar de cero, mi amor, vas a empezar desde la experiencia, y eso vale más que cualquier departamento en Santa Fe. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi cocina vieja y anticuada, escuché a Carlos en la ducha. Llevaba años sin escucharlo tararear, pero esta noche no tarareaba. Solo se oía el agua correr. Cuando salió con el pelo mojado y usando su vieja pijama de cuadros, se veía más joven, más vulnerable. Se sentó a la mesa frente a un plato de sopa caliente y comió con un hambre voraz, como si llevara años ayunando de comida real, de afecto real. Lo miré y sentí una punzada de dolor y gratitud. Habíamos pagado un precio altísimo. Verónica nos había robado 5 años, millones de pesos y nuestra inocencia, pero mientras lo veía limpiar el plato con un trozo de pan,
Me di cuenta de que ella no había ganado. Nos había quitado todo lo que brillaba, pero nos había dejado lo único que realmente importaba el uno al otro. Y sobre esa base sólida y sin mentiras, íbamos a levantar un rascacielos que ninguna tormenta y ninguna nuera sociópata podría volver a derribar. 6 meses parecen un suspiro, cuando uno es feliz. Pero cuando estás reconstruyendo una vida desde los cimientos, cada día pesa como una losa de cemento. Hoy estoy sentada en mi cocina, con una taza de café caliente entre las manos, mirando cómo el sol de la mañana entra por la ventana y baña los azulejos viejos que Verónica tanto despreciaba. La casa huele a pan tostado y a tranquilidad. Ya no huele a miedo. Ya no huele a esa fragancia dulzona y artificial que ella dejaba a su paso como una marca de territorio. Carlos está en la sala, terminando de amarrarse las agujetas de sus zapatos de trabajo. No son mocasines italianos, son botas de obra resistentes honestas. Mi hijo consiguió trabajo como supervisor en una constructora pequeña. Ya no es el arquitecto senior de despacho lujoso en Santa Fe. Ahora se ensucia, las manos llega con polvo en el cabello y con un cansancio físico que lo hace dormir profundamente por las noches. Gana la mitad de lo que ganaba antes, pero por primera vez en 5 años, cada peso que trae a esta casa es suyo. No es prestado, no es robado, y ciertamente no es para pagar los caprichos de una mujer que lo quería ver muerto. Ayer por la tarde tuvimos un momento que me confirmó que la pesadilla realmente había terminado. Llegó el correo. Entre las facturas de la luz y la publicidad del supermercado había un sobrecolor manila sucio, con un remitente que me heló la sangre: Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta, Acatitla. Era una carta de Verónica. Sentí el impulso de esconderla, de proteger a Carlos una vez más. Mis manos temblaron al sostener ese papel barato. ¿Qué quería? Pedir perdón. Lanzar una última maldición. Manipularlo con alguna mentira sobre un embarazo inexistente o una enfermedad terminal. El veneno de esa mujer era capaz de filtrarse, incluso a través de los muros de una prisión de Puritare. Máxima seguridad. Estaba a punto de romper el sobre cuando Carlos entró a la cocina. Me vio el sobre y reconoció la letra angulosa de su exesposa. El silencio que se hizo en la cocina fue denso. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que él habría corrido a arrebatarme esa carta desesperado por leer cualquier palabra de ella buscando una excusa para perdonarla. Pero el hombre que estaba frente a mí ya no era ese niño asustado. Carlos tomó el sobre de mis manos con una calma que me sorprendió. Lo miró por un segundo como quien mira un insecto muerto, sin odio, solo con indiferencia. ¿No vas a leerla?, le pregunté con un hilo de voz. Quizás dice algo importante. Carlos caminó hacia la estufa, encendió la hornilla y acercó la esquina del sobre al fuego azul. No hay nada que ella pueda decir que me interese, mamá, respondió, mientras el papel comenzaba a ennegrecerse y a arder. Las palabras de Verónica siempre fueron trampas, y yo ya dejé de caer en ellas. Vimos juntos cómo la carta se consumía en el fregadero, convirtiéndose en ceniza gris que el agua se llevó por el desagüe. No hubo drama, no hubo lágrimas, solo la limpieza final de un residuo tóxico. En ese momento supe que mi hijo estaba curado. La fiebre de 5 años había bajado, y aunque le habían quedado cicatrices, el paciente había sobrevivido. Pero la recuperación no ha sido fácil. La deuda sigue ahí como una montaña que hay que escalar piedra por piedra. Carlos vendió todo lo que pudo recuperar. Su reloj, su coche deportivo, incluso su colección de vinilos. Todo se fue para pagar a los acreedores. Manejamos mi viejo sedán gris, el mismo que ella saboteó. Don Chuy lo arregló, cambió toda la línea de frenos y me dijo con una sonrisa: «Ahora frena mejor que uno nuevo, jefa». Cada vez que nos subimos a ese coche, es un recordatorio de que estuvimos al borde del abismo y logramos frenar a tiempo. Hace una semana me encontré a doña Cecilia en el supermercado, la madre de Verónica. La mujer altiva que me miraba por encima del hombro. Casi no la reconocí. Estaba empujando su propio carrito sin servidumbre, vestida con ropa deportiva desgastada. Ha envejecido 10 años en 6 meses. Me enteré por el chisme del barrio que tuvo que vender su mansión en Polanco para pagar los abogados de Verónica y las indemnizaciones civiles. Ahora vive en un departamento rentado en una zona modesta. Nuestras miradas se cruzaron en el pasillo de los detergentes. Esperé ver el odio de siempre, la arrogancia, pero solo vi vergüenza. Bajó la mirada
y giró su carrito rápidamente para huir de mí. No sentí satisfacción ni alegría. Sentí una profunda lástima. Esa mujer había criado a su hija para ser una depredadora, le había enseñado que el valor de una persona se mide en su cuenta bancaria, y al final, esa misma filosofía las había dejado a ambas en la ruina total. Ellas adoraban al dios del dinero, y ese dios les exigió un sacrificio de sangre que terminó destruyéndolas. Regresó al presente a mi cocina. Carlos entra, se sirve café y me da un beso en la frente. Buenos días, jefa. Hoy salgo tarde, tengo que supervisar un colado en la obra. ¿Quieres que te prepare algo para llevar?, le pregunto. No, mamá. Me compro unos tacos en la esquina. No te preocupes por mí. Tú descansa. Vete a tu clase de baile. Ya trabajaste mucho cuidándome. Me sonríe y sale. Lo veo irse por la ventana caminando erguido sin la carga de las mentiras sobre sus hombros. Y pienso en la lección que me ha dejado todo esto. Durante años pensé que ser una buena madre significaba evitarle el sufrimiento a mi hijo. Callé cuando vi las banderas rojas. Me mordí la lengua cuando Verónica lo humillaba. Pagué sus platos rotos emocionalmente para que él no tuviera que enfrentar la realidad. Y ese silencio casi nos mata. Creí que lo estaba protegiendo, pero en realidad lo estaba debilitando. Lo estaba privando de la herramienta más importante para la vida, la capacidad de ver la maldad y enfrentarla. Aprendí de la manera más dolorosa posible que el amor de madre también tiene que ser feroz. Que a veces amar significa dejar que se estrellen para que puedan ver quién los empujó. Aprendí que la dignidad no es negociable ni por un hijo ni por nadie. Si hubiera seguido aceptando las migajas de afecto que Verónica me permitía tener hoy, estaría muerta en una carretera a Cuernavaca. Mi rebeldía, mi decisión de investigar mi negativa a ser la vieja tonta fue lo que nos salvó. Dicen que los diamantes son solo trozos de carbón que soportaron una presión inimaginable. Nosotros somos eso ahora. Carlos y yo pasamos por el fuego del infierno. Fuimos triturados, aplastados, traicionados por la persona que debía amarnos. Pero no nos convertimos en polvo. Nos convertimos en algo más duro, más brillante, más puro. La relación que tenemos ahora no es la de antes. Ya no somos la madre protectora y el niño dependiente. Somos dos adultos que se respetan, que se cuidan la espalda, que saben que la lealtad se demuestra con hechos, no con regalos caros. Hemos establecido límites. Hablamos con la verdad aunque duela. Y sobre todo, nos perdonamos. Él se perdonó por su ceguera, y yo me perdoné por mi silencio. Esta noche vamos a cenar juntos. No en un restaurante de lujo en Polanco donde soy invisible. Vamos a cenar aquí en la mesa de formica de mi cocina. Haremos quesadillas y hablaremos del día. Y les aseguro que esas quesadillas sabrán mejor que cualquier banquete que Verónica haya servido jamás, porque el ingrediente principal no es el queso, es la paz. La paz bendita de saber que no hay nadie poniendo veneno en tu té, ni cortando los frenos de tu coche, ni midiendo tu ataúd mientras duermes. A ti que me has escuchado hasta el final quiero decirte algo. Si sientes ese nudo en el estómago cuando alguien te trata mal, si tu intuición te grita que algo no está bien en tu familia, no la calles. No permitas que te digan que estás loca, que eres vieja, que no entiendes. Tu experiencia es tu escudo. Tu dignidad es tu espada. No tengas miedo de usarlas. Porque al final del día más vale estar sola y viva que acompañada y durmiendo con el enemigo. Si esta historia te hizo reflexionar, comparte en los comentarios lo que despertó en ti. ¿Perdonarías una traición como esta dentro de tu familia? ¿Crees que Carlos y Elena hicieron lo correcto al empezar de cero? Aquí cada silencio merece ser escuchado. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia. Aviso importante. Esta historia, sus personajes y los eventos narrados son una obra de ficción creada con fines de entretenimiento y reflexión. Cualquier parecido con personas vivas o muertas es pura coincidencia. Sin embargo, los temas abordados como la violencia intrafamiliar, el abuso financiero hacia los adultos mayores y la manipulación psicológica son problemáticas reales y graves que afectan a nuestra sociedad. Si tú o alguien que conoces está atravesando una situación de peligro, abuso o explotación, no te quedes en silencio. Busca ayuda inmediatamente contactando a las autoridades locales o a las líneas de emergencia de tu país. No estás sola